Ahí sí. Disculpen. Ahora sí. Nuevamente introduciendo. Hoy día vamos a ver lo que corresponde al principio, a los primeros conocimientos de cinemática, movimiento en una dimensión específicamente. Minutos antes de que empezase a grabar, porque pensaba que estaba grabando, había anunciado, o más bien les había recordado de que la prueba de mañana es a las 8:10 a.m. Si bien nuestras clases empiezan a las 8:30 a.m., la prueba empieza a las 8:10 a.m. Así que estén despiertos con sus notas, con sus materiales y con toda su atención disponible a las 8:10 a.m. Y tienen 90 minutos para responder la prueba. Ese es el tiempo dedicado para que ustedes respondan la prueba. Hay que ingresar al Zoom igual, ¿o no? El Hola. Zoom va a estar más que nada para que si es que ustedes tienen preguntas, se metan y me pregunten durante la prueba. Eso es todo. Ah, ok. Bien. Ahora voy a volver a la presentación que tenía para pasar los contenidos. No, hay preguntas en el chat. Las clases grabadas, las clases, las subo a mi canal de YouTube porque no se pueden subir a Campus Virtual. Campus Virtual, si bien puedo subir yo archivos, no nos da, no hay suficiente capacidad para almacenar varios gigabytes de videos por profesor. Entonces ahí podemos subir documentos, podemos subir quizá algún video, algún elemento interactivo, pero no podemos subir todas las clases a campus virtual. Por eso profesores las suben ya sea una carpeta de Google Drive compartida con todos los alumnos, o como yo prefiero hacerlo, en un canal de YouTube. Profe, ¿y hasta qué hora va a estar abierta la prueba? Ah, una hora y media después de las 8:10 sería 9:10 hasta las 9:40. Después se bloquearía, ¿no? Sí. Ya. Ujú. Bien. Introducción a la física, movimiento en una dimensión. Como venía diciendo, hay hay dos formas en las cuales podemos estudiar el movimiento. Podemos describirlo o podemos analizar qué lo causa. Lo que vamos a ver en las próximas clases corresponde a la primera categoría, que es una descripción del movimiento, la cual nos solemos referir a cinemática. Eh, Cuando escuchen a alguien hablar de cinemática es precisamente porque está hablando de cómo describimos el movimiento, si es que el movimiento es circular, si es que es parabólico, si es que va para abajo, si es que va en línea recta, si es que va acelerando en línea recta, si va desacelerando en línea recta, si va con velocidad constante para aquí, para allá, para allá. De la misma forma que podemos describir este plumón como que es más o menos cilíndrico, que tiene una tapa negra, que tiene una parte blanca, nosotros podemos hacer referencias a cómo se mueven las cosas. Y podemos describir cómo se mueven las cosas con los conocimientos que podamos tener. Hasta ahora solamente he describido tipos de movimientos con palabras. Y la física es tratar de cuantificar lo que podemos describir con palabras. Y claro, como aquí dice en la diapositiva, si es que empezamos a analizar las causas del movimiento, que es lo que hace que algo se mueva,
estaríamos hablando de los contenidos de dinámica que vamos a ver mucho más tarde. Ya, más que nada aquí un recordatorio de lo que es el desplazamiento. El desplazamiento es el vector, el cual nos dice cuánto cambio de posición ha habido entre un punto, bueno, un tiempo y otro. Entonces, si es que yo veo que algo se desplazó 1 metro, no puedo decir que recorrió 1 metro para moverse aquí en línea recta, porque puede haber tomado cualquier otra ruta para cambiar su posición desde el punto A hasta el punto B. El desplazamiento solamente me dice cuánto se desplazó, y si yo quiero calcular el desplazamiento, solamente me debe importar dónde estaba y dónde está ahora. Ahí una definición un poco más formal. Y aquí una gráfica de desplazamiento versus tiempo. Aquí podemos ver de que el desplazamiento llega a ser negativo en la segunda mitad del movimiento que nos están describiendo. Y aquí en el gráfico al lado nos dice qué está sucediendo en el movimiento respecto a lo que nos dice el gráfico. Aquí, por supuesto, el auto se mueve desde A a B, pero luego empieza a retroceder de nuevo. Estaba en los 30 metros y en el punto C volvió a estar en los 30 metros, pero sigue teniendo una posición positiva. Ahora, de C a D sigue retrocediendo al punto en el que ya su desplazamiento entre A y D ya sería negativo. ¿Por qué? Porque si bien su posición es desde el positivo, bueno, sigue siendo estrictamente positiva su posición entre A y D, su desplazamiento es negativo porque pasó desde una posición mayor, 30 metros, a una posición menor, que sería 0. Y de aquí su desplazamiento sigue reduciéndose cada vez en magnitudes aún menores. Otro recordatorio, velocidad. La velocidad está definida como el desplazamiento partido en el lapso de tiempo en el que ocurrió. Y como, claro, la velocidad está definida por el desplazamiento, la velocidad solamente me dice cuánto se tardó, o sea, qué tan rápido cambió de posición entre A y B. No me dice, bueno, y claro, como depende del desplazamiento, si es que yo quiero calcular la velocidad, solamente me debería importar cuánto cambió entre bueno, cuánto se desplazó entre A y B y en cuánto tiempo. Y por lo tanto, también es un vector porque el tiempo es un escalar dividiendo un vector sigue siendo un vector. Rapidez es el análogo escalar, no vector, de la velocidad, tal como el recorrido, bueno, y la rapidez está definido mediante el recorrido, el largo total del movimiento. Entonces, tal y como el recorrido, la longitud total del movimiento es lo que nosotros llamamos recorrido, y nos importa cuánto largo describió, más que bueno, cuánto cambió su posición. Y por supuesto la rapidez es este largo dividiendo en cuánto se tardó en cambiar de posición.
Ahora, es importante que aquí deje de compartir un poco para referirme a una cosa que, bueno, a un par de conceptos que siempre generan confusión y que no creo que pueda evitar confundirlos, pero voy a hacer mi mejor intento. Existen dos velocidades, por decirlo así, en cada movimiento. La velocidad instantánea y la velocidad media. Y si bien puedo poner fórmulas aquí, no me siento muy seguro de poner estas fórmulas antes de que entiendan bien qué significan estos conceptos. Tengo aquí un gráfico de posición versus tiempo. El cual acabo de inventar. Pero es más que nada para quienes... Es más que nada para que se entienda a dónde voy con esto. Si hacemos el análisis dimensional del eje Y sobre el eje X, yo tendría posición dividida en tiempo. Y ese análisis dimensional me daría metros sobre segundos, lo cual es la unidad de velocidad. Y eso no es ninguna coincidencia. ¿Por qué? La pendiente de una línea recta es y final menos y inicial dividido en x final menos x inicial. Lo cual por definición aquí sería la velocidad. Como verán, en cada uno de estos tramos hay rectas con diferentes pendientes, lo cual nos dice de que este movimiento cambia su velocidad. Entre cada uno de estos múltiplos de t, bueno, dentro de cada uno de estos rangos donde son múltiplos de t, nosotros podemos decir, la velocidad sería aquí v1, v2, aquí v3 y aquí v4. Si yo agarro un espacio de tiempo en cualquiera de estos rangos y subo a buscar la posición, la pendiente me va a decir, aquí es F4, aquí es F4, aquí es F4. Pero ¿qué pasa si es que yo quiero saber cuál es la velocidad en este rango? ¿Qué hago yo en ese instante? Pues bien, tengo que empezar a diferenciar entre estas dos cosas. Es a esto donde voy. La velocidad instantánea
es la velocidad que tiene el móvil en un instante t. O sea, no es t. Este es simplemente una cantidad para este ejercicio. Pero en algún instante en el tiempo, el móvil va a tener cierta velocidad. Entonces, la velocidad instantánea, en este caso podría decir 1,5t. Si es que me permite la burda aproximación, sería v2. La velocidad instantánea en 2,5t sería v3. La velocidad instantánea en 0,5t sería v1. Entonces, con la velocidad instantánea, yo voy a un instante en el tiempo y tengo una velocidad para ese movimiento, para ese instante en el tiempo. La velocidad media es el promedio de las velocidades en 2 instantes en el tiempo. Entonces, si yo fuera a preguntar cuál es la velocidad si yo fuera a preguntar cuál es la velocidad entre 2,5t y 3,5t, lo que tendría que preguntarme es cuál es la velocidad media entre 2,5t y 3,5t. Y en este caso sería V3 más V4 dividido en 2. ¿Por qué con promedio al fin y al cabo? Si es que fuera a darle una fórmula, yo les diría que la velocidad media para T1 y T2 sería la velocidad en T1 más la velocidad en T2 dividido en 2. La velocidad media siempre es la velocidad comparada en 2 instantes en el tiempo. Mientras que la velocidad instantánea depende del movimiento. ¿Y por qué lo pongo así? Porque vamos a ver movimientos en una dimensión los cuales van a tener velocidades constantes o velocidades las cuales dependen de otro parámetro, excepto una constante. Entonces, presentación. Así. Por supuesto, cuando hay una velocidad promedio, hay una rapidez promedio. Entonces, hay que hacer más o menos lo mismo con la velocidad, pero en lugar de comparar velocidades, sería comparar rapideces respecto a el instante cero. O sea, de 0 a T1 más de 0 a T2 dividido en 2. Eso sería, pero para las rapideces. Y es aquí algo esta fue una forma menos elegante más bien, menos didáctica de lo que había hecho para explicar el gráfico para explicar la velocidad instantánea versus la velocidad media.
que la pendiente en una recta de posición versus tiempo nos da la velocidad en ese instante. Aquí vamos a movimiento en una dimensión. Primero tengo que formalmente introducirlos al set de ecuaciones que rige el movimiento rectilíneo uniforme. Creo que me estoy repitiendo un poco, ¿no? Si es que lo estoy, no está mal repasarlo. El movimiento rectilíneo uniforme, claro, uniforme, porque la velocidad es uniforme, tiene el siguiente set de ecuaciones, en el cual la posición en el tiempo es una posición inicial más la velocidad, que es una constante, por el tiempo. Y por supuesto, la velocidad en el tiempo, el cual también es su velocidad instantánea, sería igual a simplemente v. Cuando estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es una constante, pero eso no significa de que no tenga velocidad instantánea, simplemente que la velocidad instantánea es siempre v. Y tenía unas... son gráficos. No son problemas de gráficos, no tenemos tiempo para eso. Pero sí, solamente necesitan estas dos ecuaciones. La velocidad puede ser negativa. Sí, claro. En la clase anterior la había introducido como t menos t0. Para tenerlo más generalizado. Porque sí, a veces los problemas incluyen tiempos iniciales para el movimiento. Y eso es algo que tenemos que introducirlo en las ecuaciones para que ser consistentes con los problemas que armamos. Ahora sí, para dejar de repetirme, vamos a conocer un nuevo concepto, o no tan nuevo, debieron haberlo en media, pero eso sería la aceleración. La aceleración es otro vector, el cual sale de la velocidad. Así. Simplemente es velocidad final menos velocidad inicial dividido en el lapso en el que se tardó en cambiar de velocidades. Por supuesto, solamente nos importan las velocidades a los diferentes extremos del lapso de tiempo que estamos analizando. Simplemente sería esta la ecuación. Ahora, por ahora solamente vamos a ver movimientos los cuales esta cantidad es constante. Eso quiere decir de que esta constante va a ser igual a lo que sería un análogo medio, o sea, la aceleración media. A menos de que el movimiento esté compuesto de movimientos con diferentes aceleraciones constantes, lo cual es una condición que podría aparecer en algún ejercicio. Por lo menos los movimientos los cuales componen este hipotético movimiento compuesto serían movimientos que ya vamos a conocer. ¿Ya? Sí. Y esta es una importante consecuencia de lo que significa de que un
es lo que implica de que la aceleración sea un vector. Cuando la velocidad y la aceleración de un objeto están en la misma dirección, la rapidez de un objeto incrementa en el tiempo. Cuando la velocidad y la aceleración de un objeto están en direcciones opuestas, la rapidez del objeto disminuye con el tiempo. Si bien aquí se refiere a rapidez, se refiere a rapidez en una manera a referenciar el módulo de la velocidad. Pero sí, si es que tienen problemas razonando esto, piensen simplemente en cuando un auto avanza versus cuando un auto frena. Cuando un auto, por supuesto, acelera, nosotros nos estamos moviendo adelante, pero cada vez nos estamos moviendo más en cada lapso de tiempo. Eso quiere decir de que de 0 a t nos movemos tanto en ese lapso de tiempo, pero en el mismo lapso de tiempo, o sea, digámoslo de t a 2t, nos hemos movido aún más, la velocidad aumentó, nos hemos desplazado más en el mismo instante de tiempo y en el siguiente instante de tiempo nos iremos a desplazar aún más, pero siempre en la misma dirección, siempre hay un aumento en el desplazamiento, por lo tanto es un incremento en la velocidad. Cuando un auto frena, nos seguimos desplazando en la misma dirección. Nuestro cambio de posición sigue aumentando, pero cada vez aumenta menos. Entonces, de 0 a t sería tanto, de t a 2t sería un poco menos, de 2t a 3t sería cada vez menos, hasta que llega un punto en el que es 0 y no nos estamos desplazando más. Claro, hay un tema matemático en el que estas matemáticas que usamos para describir este movimiento continúan al punto en el que la teoría nos diría de que tendría que retroceder. Pero sabemos que eso no ocurre. El tema es que para explicar por qué eso no ocurre, tenemos que avanzar en el contenido hacia dinámica. Vamos a tener que dejar ese por qué no se devuelven para un contenido posterior. Aquí de nuevo gráficas en pareja. Sí. Les voy a dar la respuesta. Aquí, el gráfico A es un gráfico el cual nos muestra un cambio en la velocidad en el tiempo, el cual tiene una recta, sí, el cual tiene una función recta. Las funciones rectas tienen pendiente constante. La pendiente de este gráfico es velocidad sobre tiempo, entonces nos dice, es un movimiento con aceleración constante. Aquí abajo, la aceleración es constante en el tiempo. Estos son los tipos de movimientos que deberíamos ver para, así, este es el tipo de movimiento que deberíamos ver si es que estamos tratando con lo que vamos a ver ahora, que sería un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El C sería un movimiento compuesto. En el primer tramo sería un movimiento con aceleración constante, porque claro, tiene una pendiente constante. Y en el segundo tramo sería un movimiento con velocidad constante, porque aquí, claro, el gráfico nos dice que la velocidad no cambia. Y aquí empezamos a entrar en el contenido que quería hacer.
Ahora sí, voy a dejar de compartir esto. Y ahora vamos a conocer el set de ecuaciones que va a regir el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Uniformemente acelerado simplemente significa de que en lugar de la velocidad ser constante, es la aceleración constante. Por supuesto, una aceleración constante implica que la velocidad va a cambiar. Está siendo redundante solamente. Entonces, la ecuación de posición, en su forma más general, sería, por supuesto, una posición inicial más la velocidad multiplicado por t menos t0 más un medio de la aceleración, la cual va a ser constante, así, velocidad inicial, no velocidad, velocidad inicial, más un medio de la aceleración por t menos t0 al cuadrado, ¿sí? Toda esta cosita entre paréntesis al cuadrado. La velocidad en el tiempo sería velocidad inicial más la aceleración por t menos t0. Y por supuesto la aceleración en el tiempo es una constante como habíamos definido al principio, o más bien como está en el nombre. Pero hay un segundo set de ecuaciones, la cual sí, tengo tiempo para... Así, hay una ecuación más, la cual podemos usar para problemas con movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la cual podemos derivar del concepto de velocidad media, así, el concepto de velocidad media y lo que sería el teorema del valor medio en matemática. Pero sí. Probablemente no lo entiendan a la primera, pero espero de que por último me puedan seguir en lo que voy a hacer acá. Este es un gráfico de posición versus tiempo. Y voy a tener dos móviles aquí. El móvil en negro está en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso con una aceleración positiva. Es así como se ve una aceleración positiva. Si es que tienen preguntas por cómo se ve una aceleración negativa, se vería así, claro. En este caso tiene una posición inicial, tanto, todo eso. Pero sí, así se ve aceleración negativa. Como pueden ver, cada vez va desplazándose menos en el mismo instante de tiempo hasta que llega a una posición cero. Entonces tenía esto, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y voy a tener un curioso móvil que está en movimiento rectilíneo uniformemente, así, movimiento rectilíneo uniforme. El cual tiene una velocidad tal que, por supuesto, alcanza movimiento, alcanza, o más bien se encuentra con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en cierto tiempo. Pero el hecho de que se encuentre quiere decir de que entre, así, no voy a sacar el teorema específico en sí, pero para, o sea, claro, si es que fuera a ser riguroso tendría que llamar el teorema del valor medio, pero simplemente para resumir,
el hecho de que estas dos rectas, estas dos funciones de posición se encuentren, nos dice, en términos físicos, de que la velocidad del móvil en movimiento rectilíneo uniforme es igual a la velocidad media del movimiento del móvil en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado entre estos dos puntos, que sería, por supuesto, 0 y t. Entonces, aquí tendría, por supuesto, la velocidad, no, posición, sí. Para el móvil, el movimiento rectilíneo uniforme sería x de t, este x de t, que es el mismo que tiene el móvil en negro, sería, por supuesto, 0 v por t. La ecuación de posición del móvil negro sería así. Como este no tiene velocidad inicial, no sé. Si no me equivoco, tengo que asumir una velocidad inicial para 0. Sé que no es inmediatamente obvio, pero sí. Había olvidado de que este movimiento tiene velocidad inicial distinta de 0. Entonces, reemplazando aquí, si bien no tiene tiempo inicial, tiene velocidad inicial por t más un medio de la aceleración t cuadrado. El teorema del valor medio me dice de que la velocidad del movimiento rectilíneo uniforme debería ser igual a la velocidad del movimiento, la velocidad media en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, esto sería así. Esta velocidad, esto era v, y esto sería, claro, es 0 más v de t dividido en 2. Sí. Entonces, voy a tener que borrar esto porque me voy a quedar sin espacio porque tengo que hacer matemáticas ahora. Espero que funcione. Entonces, si yo igualo estas dos cantidades, tendría b de t, que sería b0 más b por t, dividido en 2, más b0t, más un medio de la aceleración t cuadrado. Y claro, tengo que escribir la aceleración en términos de... no, ¿verdad? Debo tener la... Ok, tengo que admitir de que olvidé la demostración. Casi siempre cometo el error de pensar de que me acuerdo de esta demostración. Pero esta demostración debe estar en el libro. Más bien, recuerdo que está en el libro.
Ajá, aquí está, no. Era un tanto más sencillo que esto. Bien. Entonces. B1 más B0 por B menos 1. Así. Voy a compartir la pantalla para que veamos el libro. Para que no tengan que verme yo intentarlo. En fin. Aquí estaba a lo que me refería. El móvil en movimiento rectilíneo uniforme tendría la velocidad media entre la velocidad inicial y la velocidad en el instante en el que se encuentran. Ahora, esa velocidad, esta velocidad media reemplazada en la ecuación de movimiento en el del móvil en movimiento rectilíneo uniforme sería, claro, lo que yo tenía. Ahora, esta parte se siente un poco medio de... Hmm. Aquí está sustituyendo, está sustituyendo B0. Ah. Es extraño cómo factoriza un medio aquí. Voy a tratar de separar. Delta X sería medio de... No, de 0 más medio de a cuadrado. Sustituir la ecuación 2.6. No. Está sustituyendo la ecuación de velocidad en el tiempo en la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, esta ecuación, que es el movimiento rectilíneo uniforme con velocidad igual a la velocidad media del movimiento acelerado, esta velocidad de aquí es igual a esto. Entonces lo que se obtiene después es esta cosa de aquí, que sería B0 más t cuadrado, que sería, claro, el desplazamiento para el movimiento uniformemente acelerado que estábamos analizando. Entonces. 2.6 en 2.8. En 0 más AT. Claro. Un medio de más B0.
Bueno. Supongo que supongo que lo voy a poder explicar en otro momento. Siempre se me escapa cada vez que lo intento hacer. Pero en fin. La ecuación, que resulta bastante útil de vez en cuando, es 2 veces la aceleración por el cambio en desplazamiento de la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. De hecho, se van a encontrar con ecuaciones las cuales tienen una forma similar en contenidos que vamos a ver más adelante. De hecho, esta ecuación se puede demostrar en dinámica con mayor facilidad, pero por supuesto, dinámica viene después de cinemática. Profe, una consulta, ¿este contenido sale mañana en la prueba? Este no, pero hay unos ejercicios como muy básicos que involucran esto de aquí. O sea, serían tipo de, dada esta velocidad, calcule el desplazamiento y son cosas sencillas, más salen de la definición de velocidad que precisamente movimiento rectilíneo uniforme. Pero esto no entra todavía. Bueno, me quedan unos pocos minutos. Así que vamos a sacar un ejercicio, algo breve. Bien. Voy a compartir el enunciado. Sería el ejercicio 10 del libro. Los automóviles viajan en la misma dirección a lo largo de una autopista recta, uno con rapidez constante de tantas millas por hora y el otro de tantas millas por hora. Suponiendo que iniciaron en el mismo punto, ¿por cuánto tiempo llegó primero a su destino a 10 millas el más rápido? Y B, ¿qué distancia debe conducir el auto más rápido para que tenga 15 minutos de ventaja al más lento? Entonces sí, nos piden bastantes cosas en este ejercicio. Pero aquí tenemos, tengo un tiempo para ilustrar. Viajan en la misma dirección a lo largo de una autopista recta. Ya no van en sentido contrario. Solo decía la misma dirección, pero no decía en el mismo sentido. Pero sí, tenemos dos autos, van en el mismo sentido y tienen una destinación a 10 millas.
Y nos piden de que la diferencia entre sus tiempos de llegada sea de 15 minutos. Como nos dicen de que, o sea, como nos dicen 55 primero, la velocidad de A va a ser 55 millas hora y la velocidad de B va a ser 70 millas hora. Entonces, sus ecuaciones de movimiento serían XA de T sería 55 por T y la ecuación de movimiento de B sería 70 por B, o sea, 70 por T. ¿Por cuánto tiempo llegó a su destino? A 10 millas es más rápido. Claro. El móvil más rápido tiene un destino a 10 millas. Pero eso no quiere decir de que el auto más lento tenga un destino a 10 millas. Entonces, primero, la respuesta debería ser sencilla. Claro. Es más sencillo que eso. Profe, ¿qué se refería con VA y V0? Es de velocidad inicial y la otra, aceleración, ¿no? Es B. Ah, B. Estos son movimientos rectilíneos uniformes. Ahí dice, rapidez constante. Así que, ¿por cuánto tiempo llegó primero a su destino a 10 millas el más rápido? O sea, ¿cuánta es la diferencia de tiempo entre que el auto B, que es más rápido, llega a las 10 millas, versus el auto A, que va a 55 millas por hora, a las 10 millas? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Pues, si es que nosotros ponemos en la ecuación de posición, o más bien, si es que reemplazamos 10 millas aquí, en la posición, nuestra incógnita es el tiempo. Entonces, a 10 millas, ¿cuánto fue el tiempo? Bueno, 10 millas dividido por 70, en este caso. Y aquí, ¿cuánto se tardó en llegar a las 10 millas? Aquí lo sabremos. Entonces, este sería el tiempo de A y el tiempo de B. Entonces, 10 sobre 55 sería el tiempo de A. Y 10 sobre 70 sería sería un séptimo. Sería el tiempo de B. Estos tiempos, por supuesto, están en horas. Entonces, la diferencia entre el tiempo más grande y el tiempo más chico, por supuesto, sería tiempo A menos tiempo B. Entonces sería 10 sobre 55 menos 1 sobre 7.
Se ve muy poco en términos de horas. Sería 0,03896 y tanto. Si multiplicase eso por 60 para que... ¿por qué no me deja poner ANS? Ahí está. Este mismo resultado en minutos sería 2,33 minutos. 2,34 aproximadamente. Más que nada que nos hagamos una idea. Entonces, esa es la diferencia. Ahora nos piden qué tan lejos tiene que estar uno del otro para que haya 15 minutos de diferencia. Debería ser más sencillo de lo que parece, pero va a involucrar algo de álgebra. Lo que voy a hacer es agarrar esta ecuación y las voy a restar. ¿Qué quiere decir eso? De que este lado del igual se va a restar con este lado del igual y este con este. Sí, pero son 15 minutos de diferencia. Entonces, XA menos XB de T sería 55T menos 70T. No, ¿verdad? ¿Por qué estoy despejando la diferencia? Sí, estoy despejando la diferencia. 15 minutos de separación. 15 minutos de ventaja al margen. 15 minutos de ventaja al margen. ¿Qué significa? Entonces, vamos a avanzar un poco más. 15 minutos de ventaja. Por supuesto. El móvil B, el más rápido, se desplaza lo mismo, se desplaza exactamente lo mismo en cada lapso de 15 minutos. Entonces, debería poder saber cuánto se tarda en desplazarse 15 minutos. Pero primero tengo que transformar esos 15 minutos en horas. Eso sería, por supuesto, 0,25 horas. Eso sería 70 por 0,25. Serían 17,5. Sí,
17,5 millas. Entonces, va a haber un instante en el tiempo en el cual B va a estar a 17,5 millas, bueno, va a estar 17,5 millas adelante del móvil A. Entonces, la diferencia entre estos dos sí, claro. Por supuesto. La diferencia entre estos dos autos es conocida. Es 17,5 millas. Ahora, esto me daría el tiempo necesario sí, esta es posición A menos posición B. Probablemente debería darlo vuelta con un menos, porque la posición de B siempre va a ser mayor. Para que me dé positivo, más que nada. Eso es todo. Posición de B menos posición de A sería 70 T menos 55 D. Entonces, esta diferencia es conocida y es nuestros 17,5 millas. 70 menos 55 sería 15. Entonces, el tiempo global en el cual los autos están separados por 17,5 millas, lo cual implica 15 minutos de ventaja para el auto más rápido, serían 17,5 dividido en 15. Sería 1,6 periódico horas. Entonces, ¿qué distancia debe conducir el auto más rápido para que tenga 15 minutos de ventaja con el más lento? Eso es, por supuesto, XB a las 1,66 tanto horas. Lo cual sería 70 por el tiempo que acabamos de encontrar. Perfecto. No es 1,6, es 1,166 periódico. Lo leí mal en mi calculadora, disculpen. Eso sería la respuesta para el ítem B. Sería 81,6 periódico. Ahí sí que es 81,6 periódico millas. Oh, y disculpen, se me pasó la hora. Para responder a Loreto, puedes quedarte en la sala de Zoom, puedes marcharte si ya respondí tu duda. Podrías estar en Zoom para responder dudas durante la prueba. Eso es todo.
Ahora voy a dejar de grabar y atender sus preguntas.